Bendiciones, ¿cómo están? Estamos con el proyecto de leer la Biblia sin apuro, con entendimiento, con los grupos. Algunos empezaron el 1 de enero, otros después. Y preguntándole al Señor sobre este libro de Génesis que hemos comenzado a leer, el Señor traía de poder desarrollar este capítulo, y es el capítulo 26 de Génesis. Y nos habla de Isaac cuando va a habitar en tierra de los filisteos. Dice que hubo hambre en la tierra, que ya había habido hambre en los días de Abraham, que lo hemos leído en Génesis 20. Entonces Isaac se va a tierra de los filisteos y ahí se le aparece Jehová y le dice que no descienda a Egipto, que habite en la tierra que yo te diré. Y aquí, ¿qué encontramos? Dios le marca un límite. Lo voy a marcar aquí en mi Biblia. Dios le marca un límite, le dice dónde lo va a bendecir. Porque Dios nos dice, nos da nuestro lugar para bendecirnos, donde va nuestra semilla a dar fruto, donde está la tierra fértil para dar fruto. Dios nos dice, es Dios quien nos guía y nos orienta. Y Él le dice a Isaac, no desciendas a Egipto. Y a veces a nosotros nos dice, no desciendas, no busques en el mundo, no hagas contrataciones afuera, busca en mí. Habita en la tierra que yo te diré, le dice Dios a Isaac. ¿Y cuál es la tierra prometida? La tierra fértil es Cristo, su reino. Y Dios le dice, habita como forastero y yo te bendeciré. Y le vuelve a confirmar el pacto que había hecho con Abraham, su padre. Y ahí habitó Isaac, en Gerar, en la tierra de los filisteos. Pero cuando le preguntan acerca de su mujer, él responde, es mi hermana, porque tuvo miedo. Y voy a marcar tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pero en síntesis, tuvo miedo de hablar. ¿Cuántas veces te frenó el miedo? ¿Cuántas veces te paralizó el miedo a hablar? El miedo a decir cuando algo no te gustó, cuando algo te dolió, cuando te sentiste mal por una opinión o cuando fuiste a un lugar y no estabas de acuerdo. ¿Cuánto te callás por miedo? Por esta emoción llamada miedo, que es una mentira del infierno, porque este miedo es como que algo malo va a pasar, pero no tenemos la certeza, no vemos qué es eso malo, nosotros lo estamos pensando. Isaac sacó su conclusión de que lo iban a matar porque Rebeca era bella y le iban a tomar por esposa. Pero Dios no se lo había dicho a Isaac. Eso fueran conclusiones de él. Pero aquí hay algo muy importante. Dios le habla en el versículo 2 de Génesis 26. Se le apareció Jehová. Hubo una apertura, el cielo se abrió una brecha, se abrió Dios, se abre el Padre, abre tu espíritu y te habla. Y le dio la promesa. Y luego se encuentra con miedo. ¿Cuántas veces nos pasa que Dios nos da una promesa, una palabra y después pasa una situación difícil, una circunstancia y decimos, bueno, no era Dios? ¿Cómo puede ser si Dios me habló de lo bueno, ahora estoy pasando una situación difícil? Lo que pasa es que Dios se adelanta. Tiene que ver que Dios te da esa palabra, te confirma esa promesa como una plataforma de fe para que vos camines y te sostengas en esa palabra, para que puedas decir, si Dios me habló, Dios lo va a hacer. Yo a esta circunstancia la cruzo, acá no quedo. Isaac estaba en medio de esta situación, en medio de una prueba, se le vino el día malo. Y quizás Isaac debió decir, Dios me habló de descendencia, que me daba la tierra, entonces acá no voy a morir. Dios va a saber cómo voy a salir de esta situación difícil. Dios me va a sostener. Pero se cayó por miedo. Y Dios en su misericordia y en su amor se encarga. El rey Abimelech los ve y se da cuenta que es esposo de Rebeca. Y él mismo dice, no toquen a este varón, no toquen a esta mujer.
y le da y lo deja estar allí. Y el versículo 12 de Génesis 26 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció y tuvo mucha labranza, tuvo mucho trabajo Isaac. Trabajó, se esforzó y tuvo mucha riqueza. Y ahí es cuando los filisteos le tuvieron envidia. Muchos al ver tus riquezas quizás sienten celo, envidia, o al ver tus dones, la manifestación de tus dones, la manifestación de tu ministerio, quizás todo lo que Dios te regaló al ver tus obras, pero no conocen que hay un trabajo, que hay un esfuerzo. Era muy fácil y práctico decir, mirad lo rico que es Isaac, todo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, todo lo que tenía, pero él venía de que tuvo que salir de su tierra porque hubo hambre, tuvo que obedecer a Dios cuando le dice no bajes a Egipto, y tuvo que pasar el día malo cuando le tocó mentir por miedo a que lo mataran. No había sido fácil este proceso de Isaac, pero en su corazón seguía creyendo a Dios y Dios lo bendijo. Y es como al tenerle envidia, Abimelec le dice a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. El mundo nos rechaza, el mundo no acepta nuestra riqueza, el mundo no acepta nuestras bendiciones, el mundo no acepta a Cristo, no lo entiende. No podía entender los filisteos cómo este varón se había enriquecido, pero es que Dios lo había prosperado. Dice que cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El mundo no puede entender la bendición de Dios. Y a veces, como hijos de Dios, no entendemos. Vemos un hermano servir, manifestar Cristo y no podemos entender qué es Dios, qué es la gracia de Dios. Y queremos tener el don del hermano, como canta el hermano, como profetiza, como danza, como lee, como enseña. Es algo que Dios le dio a él. A todos nos ha dado Dios. Si fuéramos conscientes de todo lo que Dios puso en cada uno, no andaríamos buscando ministerios ajenos, no buscaríamos tener lo que tiene el otro, no debería haber envidia en el pueblo de Dios. Dios puso en vos mucho para dar, mucha gracia, mucha fe, muchos dones, ministerios, Dios los puso en vos. No pueden ser los mismos que puso en mí, porque Cristo tiene su multigracia, multisabiduría, multiforma de manifestarse. Entonces a veces queremos lo que tiene el otro y lo que Dios nos dio a nosotros. Nos cuesta, ¿sabes qué? Preguntarle al Señor, ¿qué nos dio a nosotros? ¿Qué me diste, Señor? Si hoy no sabe qué dones, qué ministerios, ¿qué te dio el Señor? Pregúntale al Padre, ¿qué me diste, Señor? ¿Qué tengo para dar? ¿Qué depósitos, qué pozos de agua para dar vida a otros pusiste en mí? Y en el próximo video quiero hablarte en esta parte 2 de Génesis 26 de los pozos de agua que abrió Abraham y los filisteos los llenaron, los cegaron, los taparon de tierra. Y así pasa en nuestras vidas. Dios nos da muchos ministerios, dones, talentos, pero a veces por envidia esos pozos son tapados. Y después no sabemos, no tenemos, creemos que no tenemos que dar y tenemos mucho más de lo que imaginamos. Espero que esta enseñanza te sea de bendición. Puedes escribirnos si quieres sumarte a estos grupos de leer la Biblia sin apuro, con entendimiento. Esta es una enseñanza que Dios puso en mi corazón porque Él está hablándote.
Dios desea hablarte. Dios te bendiga.